Buenas noches, son las 11:01 de la noche en punto. Hoy es lunes 21 de enero, arrancamos la penúltima semana de este primer mes del año. Estos contactos, yo soy Mijael Garrido Leca y vamos a arrancar de frente con nuestra primera entrevistada. Bienvenidos de vuelta. Acá el equipo de cámara se está burlando un poco de mi saco. Su envidia es mi progreso, señores. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Nos acompaña la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a quien invitamos la semana pasada porque la congresista Karina Beteta dijo algunas declaraciones en las que vinculó a la doctora Pérez Tello y ella, bueno, la invitamos ese mismo día para que pueda venir a responder. Tuvo una semana complicada, pero está aquí con nosotros. Buenas noches, Marisol. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Buenas noches. Por acompañarnos. No, Un gusto que encantada. estés aquí. Encantada, un placer. Vale, no sé si podemos empezar escuchando las declaraciones que diera la congresista Karina Beteta sobre las empresas consorciadas, en la que menciona a la ex ministra Marisol Pérez Tello para que ella pueda dar los descargos que corresponden y para los que inicialmente le invitamos aquí en contacto. Vamos a hablar de mucho más cosas, por supuesto. Justamente se había presentado un proyecto para que se pueda prohibir que estas empresas corruptas puedan seguir trabajando en el Perú. Recordarás que salieron muchos abogados, muchos estudios de abogados, salieron muchos funcionarios, incluso en ese entonces la ministra de Justicia, la señora Marisol Pérez, señalaron que eran inconstitucional porque no se les podía impedir a las empresas, mientras no eran sentenciadas, de poder trabajar en cualquier obra. Lo que pasa es que cada gobierno pues han puesto funcionarios que simplemente se ven de la vista gorda y pueden pasar por alto. Tenemos ahí Proinversión. Recuerda que cuando se investigó en el tema de Lavallato, justamente Proinversión fue artífice para poder ayudar, era un enlace con los estudios jurídicos para validar algunas irregularidades y con opiniones ya y con respecto a eso, ¿qué hicieron ustedes por como ejemplo, fiscalizadores? Dirigidas para favorecer a estas empresas corruptas. Por eso se ha hecho, digamos... Bueno, son palabras gruesas, pero me imagino que algo tiene que responder. Sí, claro que sí. Bueno, primero, no para referirme exactamente a la congresista Beteta, porque en realidad creo que es solo falta de información o quizás error en los nombres. No es cierto lo que ella afirma, no es cierto que fue, siendo yo ministra, que presentamos el proyecto de ley que modificaba la ley de contrataciones del Estado, donde se incorporaba la prohibición de las empresas corruptas o sentenciadas por corrupción de contratar con el Estado. Yo sí creo que es muy fácil jugar con el tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de determinadas prohibiciones. Por eso es que se da el decreto de urgencia 003 en su momento, porque no existían herramientas legales, como no existieron en la época de Sendero Luminoso para enfrentar al terrorismo, como no existieron en la época de Orellana. O sea, son siempre los vacíos legales los que le dejan la puerta abierta a un delincuente para aprovechar la fragilidad institucional que tiene nuestro país. Bueno, eso pasó con Odebrecht. Odebrecht generó un sistema de corrupción paralelo, que es todo este sistema de la Caja 2, por el cual contrató con el Estado, en el marco de la ley, subcontrató un montón de empresas que finalmente fueron su músculo financiero y terminó haciendo lo que hizo con financiamiento irregular de algunas campañas electorales, por supuesto con compromisos posteriores de adjudicarse determinadas obras, ¿no? Eso está en investigación y yo no voy a sindicar a uno o a otro, pero claramente no fue una conducta empresarial correcta. Odebrecht estaba por irse, había hecho una negociación con Estados Unidos, con Suiza y con Brasil, en la cual los demás países que éramos impactados con su actuar delincuencial no teníamos nada que decir. Habían fijado un monto de reparación, seguían trabajando con ellos, pero Perú era el lugar a donde tenía la mayor cantidad de obras pendientes y el mayor número de ingresos por cosas como Chacya, por ejemplo, esta famosa hidroeléctrica que está a la venta. La única cosa que podíamos hacer era impedir que el dinero que estaba en el Perú saliera. Mientras tanto, por supuesto, en paralelo estaba la Fiscalía y está todavía haciendo una investigación para comprometer no solo a los corruptos de Odebrecht, en las personas de los gerentes que están presas, y puedo decir corruptos porque ya están sentenciados, sino en otras personas del Perú que podían, o ahora incluso tienen, posiciones políticas de ventaja.
Y era muy importante para nosotros, y es como Estado peruano, identificar quiénes son esos políticos que se han prendido de partidos o de instituciones para lucrar con la plata de los más pobres del Perú. El aniego de San Juan del Lurigancho, por poner algún ejemplo. En su momento, impedir que Odebrecht contratara con el Estado o cualquier empresa corrupta era limpiar un poco nuestro sistema de contrataciones de empresas que habían generado lazos perversos en los que Odebrecht siempre ganaba porque era la empresa que tenía más años en el mercado y mayor monto de facturación, que son criterios de calificación técnica. En resumen, Mijael, lo que dice la congresista, lo que afirma de manera temeraria, y no contra mí, sino por su propio desprestigio, si es que esto es un poquito evaluado en el tiempo, es que nosotros nos opusimos, no nos opusimos, tan no nos opusimos que lo pusimos en la ley. El tema es que tú no puedes decidir que esta empresa no postula si no tienes un marco legal. O sea, ninguna empresa puede decir, no puede postular Odebrecht si es que no hay un marco legal que lo impida, porque obviamente podría ganarnos mucho más dinero que el que está en juego en este momento en cualquier tribunal internacional, ¿no? Ahora, una de las críticas que se le endilgó a la forma en cómo se trató esta primera, vamos a decir, este primer parche, esta primera etapa con el vacío legislativo, fue el 003, que generó que se rompa la cadena de pago en varias empresas y la cadena de trabajo a un montón de peruanos. Ese es otro tema, Mijael, que yo sí siento el deber de explicar cuantas veces sea necesario y además la obligación de decirle a los ciudadanos que se informen. Porque si no, una cosa tan grave como la que hizo Odebrecht, que fue comprar a quienes dirigen los destinos de nuestro país, termina siendo distorsionado y se embarra un montón de gente que directa o indirectamente pudo haber contratado con un Odebrecht que gozaba de prestigio y, digamos, de reconocimiento internacional y que no era lo que es hoy, ¿no? Una empresa, digamos, que ha demostrado una conducta penosa. Aquí, Marisol, solo es importante para los televidentes dejar en claro que estamos hablando no solamente de los grandes contratistas, sino desde la persona que vendía el menú hasta quien alquiló un camión. No, estamos hablando de todos los peruanos que estaban satelitando. El 003 no impedía, ni impide ahora la ley que modifica el 003, pero que coge la esencia del 003, que la plata se moviera. Lo que hacía era, no saques plata. Básicamente eran tres cosas. No sacas un centavo del Perú, la plata se queda acá. Oye, con esa plata puedes pagar tus deudas, pero no la puedes sacar del Perú, porque si no, esa plata iba a servir para pagar las deudas que había asumido con Estados Unidos, Brasil y Suiza, y no con el Estado peruano. Lo segundo que se le dijo es, voy a cogerme una parte de toda la plata que te tengo que pagar a ti por determinados contratos como Chaglia, para ir haciendo una bolsa, un fideicomiso para la reparación civil. Esa bolsa está, cuando yo me fui estaba como en 20 millones, no sé ahora en cuánto está, eso es una información que se puede solicitar al MEF. Y lo tercero que se le dijo es, si tú quieres vender, cosa que yo te voy a ayudar a que hagas, una parte de la venta proporcional es para el pago de la reparación civil. Esta es una medida de urgencia absolutamente perfectible para que la plata no salga. En el interín, la SUNAT embarga esas cuentas. Y por supuesto, al embargarlas, rompe la cadena de pagos. Ahora, una pregunta. Cuando SUNAT embarga las cuentas, yo me imagino que en su calidad de ministra usted en ese momento debe haber llamado al superintendente. Pero y por haberle supuesto, dicho, nos hemos reunido. ¿Y qué pasó? La respuesta del superintendente tenía toda lógica. Me decía, mire, doctora, yo los felicito por haber dado el 003, porque si no, ni yo habría puesto el embargo, la cadena de pagos se hubiera roto de todas maneras y no tendríamos dinero respecto al cual discutir. Pero yo tengo por ley que embargar, porque si no, estoy perjudicando al Estado peruano. O sea, a ver, esto era es la típica deuda, o sea, que no se paga. Finalmente, los acreedores no fueron impactados por el 003 porque el 003 no impactó a Rutas de Lima, que es donde estaban estos 90 acreedores, que después Caman estuvo además caminando, visitando con él. Yo no estoy diciendo que haya habido nada malo detrás. Estuvimos 3 veces en el Congreso explicándoles a los congresistas y finalmente se dio la modificación de ley que incorporaba a los acreedores. Mira, en realidad si se hubieran declarado en insolvencia, que es un poco la situación en la que están ahora, pero con la plata en el Perú, o sea, se habrían podido declarar en insolvencia con la plata fuera, con lo cual estaríamos llorando sobre nada que reclamar. Hoy por lo menos tenemos cosas que reclamar. En el fondo los acreedores estaban queriendo ser primeros en un pago de deudas, cuando estaba SUNAT, habían acreencias de derechos laborales pendientes y habían también impuestos pendientes. Y tú sabes que eso se hubiera tenido que pagar de todas maneras si se hubieran declarado en quiebra como manda la ley. Claro, por concurso, además, por proceso concursal. Pero, además te digo algo más. Sí, perdón, y con esto termino. Hubiera sido muy interesante que estas empresas, como sí hicieron otras,
hubieran ido por la vía judicial y clavaran embargos, porque sus embargos hubieran entrado también a las cuentas del dinero que seguía ingresando, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que fue una buena medida, que fue una medida de emergencia, que si no, no tendríamos dinero respecto del cual discutir, y creo que pusieron a Odebrecht, dejaron de ser los Odebrecht que negociaban con políticos con poder y empezaron a negociar con quien tiene que negociar, con el fiscal, con el procurador. Ahora, en esta mesa, el año pasado estuvimos acompañados del presidente de la asociación que se conformó de Hugo acreedores. Alache. Sí, Me reuní del muchas doctor veces con Alache. él. Y él nos decía que, por ejemplo, él había empezado con una empresa de 3 trabajadores, había llegado a tener prácticamente 200 trabajadores, Sí, claro. y había tenido que retrotraerse a 4. Sí, claro. Y como él me contó 3 o 4 historias que graficaban de manera El drama. desgarradora El el drama drama, de 60.000 personas que, según lo que me dijo el señor Alache, habían buscado ayuda en el Ministerio de Justicia, en Sí, Odebrecht, sí, sí. en el MEF, y nadie los escuchó. No, conmigo se reunieron en muchas oportunidades, de hecho están los registros ahí, yo les di 30 alternativas. La primera, oye, sí, así como a nosotros, los han estafado ustedes. Y cuando hablo de nosotros, hablo del Estado peruano. Claro, la gente dice, se han robado $1.000 millones. Oye, se han robado $1.000 millones de nuestros impuestos, ¿ah? De las horas que tú le quitas a tu familia para venir a trabajar y pagar impuestos. No son $1.000 millones de nadie, son $1.000 millones de todos nosotros. $1.000 millones de la baja calidad de un producto que finalmente le pusieron a los desagües, $1.000 millones de coimas que son nuestros. Claro, aquí tú tienes las personas y sus propios dramas y sus propias circunstancias, pero que no tenían que ver con el Estado. Quien les había hecho esa estafa era Odebrecht. ¿Por qué Odebrecht no traía plata de fuera para pagar esas acreencias? Porque le convenía tenerlos presionando para que se liberara su dinero. O sea, siempre Odebrecht ha jugado con la plata de terceros, ¿no? El músculo financiero de Odebrecht ha sido Alache y todos los empresarios que terminaban generando garantías con sus casas y con sus hipotecas. O sea, el daño generado por Odebrecht ha sido terrible a todo el sector empresarial peruano, que ha seguido reglas de contrataciones que no han sido las reglas correctas. Y a mí me parece bien que se haya decidido, con la plata que ya existía, que se honraran las deudas y se incorporaran los acreedores en ese momento. Pero nada de eso se hubiera podido dar si la plata no se hubiera quedado en el Perú, Mijael. Yo creo que eso es algo que la gente tiene que entender. Si en diciembre de ese año no se ponía la norma que impedía que la plata saliera del Perú, hoy no tendríamos dinero respecto del cual estar discutiendo. Porque usted considera que hubiéramos perdido palanca de negociación por completo. Hubiéramos perdido palanca de negociación y hubiéramos perdido todo el efectivo que tenían en sus cuentas. Y hubieran en ese momento sí hubieran vendido. ¿Por qué no han vendido? Porque si en ese momento vendían, había una cantidad que se tenía que quedar, no les convenía. Si nada de eso se hubiera hecho, hubieran vendido todo y se hubieran llevado todo. Si no les interesaba, Mijael. ¿Y por qué no han vendido Chaquia? Porque si la vendiesen, por ejemplo, podrían pagarla al precio Porque civil no de querían, inmediato. porque no quieren, pues. Y podrían pagar sus acreedores Claro, con Chaquia podría pagar todo. en su momento. Porque tienen aseguradoras y reaseguradoras, no es su dinero. O sea, con la quiebra de Odebrecht, o con la liquidación de Odebrecht, no pierde Odebrecht. Pierden Alaches y un montón de empresarios pequeños que fueron creciendo en el tiempo, que hay que proteger, porque es nuestro mercado de construcción, mercado propio, Y que hay que nuestro hacer capital mucho humano, más fuerte. claro. Por supuesto que sí. Pero también pierden aseguradoras, pierden reaseguradoras, pierden la banca internacional. O sea, hay muchos intereses en juego aquí. Y por supuesto pierde el Estado peruano. ¿Quién los protege? ¿Cómo hacemos para protegerlos? En todo caso, a futuro. ¿Quién protege a los futuros Alaches? Yo creo que primero tiene que protegerse cada uno de ellos activando la ley en su momento. O sea, porque, mira, yo he conversado con ellos por lo menos durante 6 meses y están los ingresos de cada vez que fueron y qué temas se trataron, con lo cual eso está, digamos, es perfectamente comprobable, pero nunca quisieron activar la vía judicial. Tenían que haber activado la vía judicial porque, por ejemplo, para vender Chaguia, habían varias empresas que habían trabado embargos sobre las acciones de Chaguia. O sea, que al vender Chaguia se les iba a tener que levantar el embargo y se les iba a tener que pagar. Cuando optaron por la vía de este lío, este enredo que hay entre política judicializada y justicia politizada, genera situaciones como estas, ¿no? No, y además yo me imagino que también debe haber habido un incentivo perverso para los señores como el señor Alache y los miles que estaban en su condición de no tomar la vía judicial porque sabemos que Es larga. recorrer la vía judicial en que el ese es el Perú gran es el tema, sendero de Kafka, ¿no? que ese es el Y- gran tema que tenemos que conversar largamente, ¿no? Cómo estamos en la reforma de justicia, porque el gran fondo de Odebrecht y todo este tema de corrupción vinculado, con colusión, con corruptos, con políticos que se han llenado de plata
de manera, o sea, deshonestos y también con personas perjudicadas, empresarios perjudicados que entraron en estos circuitos, el gran problema es la impunidad que reina en nuestro país, ¿no? La inseguridad y la corrupción son dos caras de una misma... La enfermedad del Perú es la impunidad. O sea, en este país la gente hace lo que quiere porque siente que no le va a pasar nada, Mijael. ¿Y te parece que eso ha empezado a cambiar? Porque algunos analistas, algunas voces en opinión pública dicen que, por ejemplo, las medidas cautelares que ha pedido el fiscal José Domingo Pérez y que ha aceptado, que ha acogido el juez Concepción Carhuancho, han cambiado la percepción de la ciudadanía en cuanto a que hoy ya no hay impunidad. Sin embargo, hay otras voces que, en diferencia de las primeras, señalan que esto ha sido draconiano y que hemos pasado de un extremo al otro. Mira, yo creo que más allá de los casos emblemáticos que están en el día a día y que lo que hacen es revelarnos problemas de institucionalidad muy grave, o sea, nunca debimos llegar a la situación en la que llegamos el 31 de diciembre por un tema institucional, ¿no? Que pudo haberse resuelto por vías institucionales que no existían, claro, porque la ley orgánica del Ministerio Público es anterior a la Constitución del 93, con lo cual no se había adecuado, igual que la del Poder Judicial, ¿no? Y además es un decreto. O sea, mira lo absurdo de la base normativa que regula nuestra justicia, viene dada por decretos y no por leyes orgánicas desarrolladas en un marco de democracia. Pero yo creo, Mijael, que el fondo es que si los ciudadanos no sentimos que la justicia toca nuestras fibras, en el policía, que en defensa de nuestros intereses usa su arma respetando las reglas para su uso y termina preso, Sí, pues. entonces en verdad la percepción de que no hay impunidad no es tal, ¿no? O si no termina de resolver el presidente de la República, tal y como se comprometió, el problema de los cientos de miles de pensionistas de la 19.990 y de la 2530, que pasan años en procesos que no terminan nunca porque se les paga estudios de abogados para dilatarlos. Y él no honra su promesa de allanarse en los procesos en los cuales, ONP en particular, se trata de la pensión de una persona de tercera edad. Todo este debate macro de la reforma de justicia que tenemos, sí es interesante, llena titulares, pero no resuelve el problema de fondo, que es que el ciudadano sienta que hay un Estado que va a hacer que prevalezca la ley. Y por tanto no usa la ley. Y por tanto no la respeta. ¿Qué pasa con los choferes? Mira, te voy a poner un ejemplo que nos vamos a reír todos porque es verdad. Te vas a recoger a un pariente que viene por el aeropuerto. El taxista, en cuanto llega al Callao, baja la velocidad. Tú le dices, oiga, señor, pero voy a llegar tarde. Hay cámaras. Y él te dice, ¿usted va a pagar la multa? Pregúntale a ese taxista cuánto es la multa en Lima y cuánto es en el Callao. No tiene la menor idea, porque no importa el quantum. Importa que en el Callao se la van a poner y en Lima no. Eso es. La certeza de la sanción hace que un chofer aprenda a manejar en 5 centímetros, 5 metros, en el límite entre San Miguel y el Callao. Entonces, ¿qué cosa está mal en nuestro país? En nuestro país está mal que cosas como los cuellos blancos o cosas como justicia vendida por entradas al Mundial pusieron en evidencia que en estricto la ley solamente la cumplía quien no podía pagar por no hacerlo. Claro, y que era semántica. Exacto. Y si te vas al penal y te das cuenta que de cada 10 privados de libertad, 6 no terminaron el colegio, vienen de hogares disfuncionales, han tenido pandillas que vivían cerca de su barrio o incluso estuvieron en Maranguita y luego terminaron en Lurigancho y el Estado es incapaz de hacerle seguimiento y rescatarlo de ese entorno social perjudicial, te das cuenta que también están presos quienes no pudieron pagar un buen abogado o no pudieron pagar por su libertad, porque 6 de cada 10 tampoco tuvieron acceso a defensa privada. Y 4 de cada 10 no tienen sentencia. Bueno, un poco más. Por el código, lo que pasa es que si ves la data del Código Procesal es 4, pero en realidad el 50% de los privados de libertad están sin sentencia. Entonces, eso es pues infarto. ¿Y creemos que la Junta Nacional de Justicia resuelve el problema de la justicia en el Perú? No, es la punta del iceberg. O sea, estamos empezando a resolver un problema que es mucho más grande, que tiene como símbolo de la corrupción a Odebrecht y todas las empresas que se beneficiaron directa o indirectamente de las gestiones que hizo, que hay que confiar en el trabajo que está haciendo el fiscal, respaldarlo, escuchar qué cosa va a pasar con este acuerdo, qué de ventaja tiene, qué de riesgos hay, tratar de respaldar los reportes que hace la justicia. Mira, te cuento algo que la gente tiene que saberlo. Acaba de salir un comunicado del Poder Judicial, no sé si lo has leído. Ese comunicado, primer párrafo, el nuevo presidente establece el respaldo a las decisiones de la Junta Nacional de Justicia y cuenta que ellos han participado y seguirán participando en esta conformación, cosa que yo aplaudo y saludo. Segundo y tercer párrafo,
No estamos de acuerdo con la interpretación que se está haciendo en economía del presupuesto que le han asignado al Poder Judicial. Tercer párrafo, nos falta plata para pagarles a los jueces supernumerarios. ¿Está mal el presidente del Poder Judicial? No, no está mal. Está defendiendo tratando de que el reclamo económico no se vea mal en un contexto en el que la justicia está siendo cuestionada. Pero el mapa de la justicia, Mijael, que te va a permitir a ti, en tu programa de televisión, decir, oiga, pero a ver, ¿por qué está pidiendo 100 millones? ¿Cuántos jueces necesita? ¿Dónde están? ¿Cuál es la carga procesal? ¿Por qué pone jueces expertos en trata si aquí no hay trata? Aquí lo que hay es minería ilegal. Ah, no, sí, también hay trata, ya, perfecto. ¿Y por qué acá pone 30 jueces o 20 jueces y no convoca para cubrir las plazas? No hay eso. Pregúntale al fiscal de la Nación o pregúntale al presidente del Poder Judicial cuántos jueces hay en todo el Perú. ¿Y cuánto nos tomaría recabar esa información? Que dicho sea de paso, es la piedra angular para la reforma de justicia. Para mí es la clave de la reforma, la data. No se sabe cuántos jueces se quiebran porque no hay defensor de oficio o defensor público, como se llaman ahora. O sea, audiencias que se quiebran y que te generan un retardo en la administración de justicia y acumulación de expedientes eterna. Porque si tú tuvieras esa data, podrías saber que en Arequipa necesitas 20 defensores públicos más. Pero no, ¿cómo se asignan los defensores públicos? ¿O cómo se asignan los jueces o los fiscales? Porque tienes al fiscal de la Corte Superior o al presidente de la Corte Superior o al jefe de la oficina de la Defensoría gritando más fuerte que el otro. Con lo cual, si no hay data que soporte las decisiones, te estoy hablando de las de tipo económico para asignación de presupuesto, ¿cómo asignas presupuesto? Si no hay data que sustente cuántos jueces necesitas, cuántos defensores públicos necesitas, cuántos procuradores necesitas, cuánta carga procesal tienes, ¿cómo decides políticas públicas en temas de administración de justicia? O sea, si tú tienes una ciudad, por ejemplo, como Trujillo en su momento, Ancash, que concentraba el número de asesinatos por sicariato que se daban y no lo sabías, ¿cómo adoptabas políticas públicas y cómo detectabas que había un problema en esa región que hacía que el tema debiera de tratarse asignando mayor número de policías? Porque vivimos en pleno siglo XXI a ciegas. Y eso tiene que terminar. Tiene que terminar y para terminar tiene que haber un acuerdo entre todos los miembros del sistema para decidir transparentar el sistema. Ahora, Mijael. Marisol, se nos ha pasado volando el tiempo con la explicación que nos has ido dando, pero hablando de acuerdos, se ha filtrado el acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios que ha suscrito el Perú con Odebrecht. Y me imagino lo has revisado ya. Y quería preguntarte si es que consideras que los términos bajo los cuales el Perú se ha obligado con Odebrecht son los adecuados. A ver, lo primero es que lo que se ha filtrado es el preacuerdo que se firmaría entre Fiscalía, Procuraduría y Odebrecht. Eso todavía tiene que ser validado por el juez. Entonces, yo creo que estamos en Y por Brasil, ¿no? Y por Brasil. Estamos en un momento en el que nadie quiere que se sepa toda la verdad. Yo creo que la Fiscalía tiene que pelear porque en ese acuerdo se refleje la mayor cantidad de verdad posible, por lo menos en los 4 casos que se reduzcan. Porque, ojo, que ese acuerdo es solo sobre 4 casos, no sobre todos. Me imagino que Odebrecht ha visto que en esos 4 casos ya no tiene nada que hacer. Tampoco crean pues que Odebrecht de pronto ha decidido colaborar y convertirse pues en una empresa. Tiene mucho que hacer para limpiar su nombre y hay muchas personas implicadas en el medio. Yo creo que lo más importante de esto es que la gente entienda de qué va ese acuerdo. ¿Y de qué va? Va, hasta donde yo he revisado, y con cargo a que sean el fiscal y el procurador los que digan si es eso o no es el acuerdo, que me parece que es lo que debe darse, porque hasta ahora simplemente se ha filtrado, va de un Odebrecht que ya no es el que estaba negociando en el 2016 o en el 2017, es un Odebrecht disminuido, que ahora sí se sienta en una mesa a negociar. Habría que ver los estados financieros de Odebrecht para ver el 100% de cero es cero. Sus balances, sus flujos. Claro. ¿Cuánto podemos exigir antes de perderlo todo? Que una declaratoria de insolvencia acaba cualquier posibilidad de reclamar una reparación. Él ha subido su propuesta inicial, que eran 200 millones, a 600 millones, que es la mitad de lo que ha calculado la Contraloría como daño o afectación al erario. Habría que explicar
por supuesto en eso tendrá que hacerlo el procurador, si es que los otros 600 millones se van a recibir de las otras empresas o de las personas naturales, porque yo sí creo que ese es el monto que deberíamos aspirar como mínimo a recabar. Claro, porque ese es el daño emergente, ni siquiera hemos cuantificado la pérdida de oportunidad ni el lucro cesante, por ¿no? supuesto. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que se ha valorado la importancia de la información para el futuro del país en términos de clase política, Mijael. O sea, no podemos ir al 2021 con el riesgo de que alguno de los candidatos sea pues un corrupto más, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en mejorar la representación política nacional. Ahora, antes de que se filtre este acuerdo, y yo lo conversé con varios de mis invitados la semana pasada, andábamos encausados en una disyuntiva en la que básicamente los peruanos teníamos que decidir si es que dejábamos que Odebrecht continúe trabajando en el Perú y nos dé la información, o les metíamos una patada y se llevaban toda la información. Sí. Y de alguna manera este acuerdo, preacuerdo, ya toma una decisión, ¿no? Que es permitir que Odebrecht trabaje a cambio de que estandarice sus procesos de transparencia y que dé la información que nos permita encauzar a la justicia a quienes hayan delinquido. Que es un poco la lógica de la sanción penal a las personas jurídicas que se ha incorporado en la ley, ¿no? O sea, es decir, oye, tú asegúrame el compliance y yo... Porque finalmente las empresas son entelequias jurídicas, ¿no? O sea, detrás de eso hay personas. Claro, son ficciones. Estas personas se van a ir presas. Pero si tú quieres que tu empresa siga funcionando, a ver, ¿cuáles son los procesos que han generado que se convierta en la empresa mega corrupta, en el caso de Odebrecht, o las otras empresas que aceptaron reglas del juego que a todas luces son irregulares y delictivas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer en un Estado que se mira al Bicentenario, con procesos políticos pues, que cambian cada día, con recomposiciones a nivel del Congreso de la República que ilusionan, dan esperanza, confunden. Creo que estamos en una etapa como país en la que requerimos mucha madurez, ¿no? Muchísima madurez, mucha serenidad y pensar en el Perú primero. ¿A dónde vamos como país al 2021? Tenemos congresistas que ya no van a la reelección, pero que podrían salir con un nivel de aceptación por parte de los ciudadanos que representan mucho más alto que el que tienen ahora, ¿no? Que les permitiría eventualmente volver. No, que les permite el respeto. Yo creo que finalmente el que entra a hacer política no entra a concentrar poder, entra a servir. Y creo que la retribución más grata para un político que entró a servir es es poder caminar por las calles y conversar con la gente diciendo, mira, yo pude colaborar un poquito en un país tan difícil en el que está todo por hacerse, sacrificando a mi familia, sacrificando mi tiempo, pero contribuyendo al Perú que todos queremos. Y yo creo que esa contribución la hacen los militares en el campo, la policía cada día, los periodistas, creo que todos. Frente a eso tienes una clase política a la que yo pertenezco que el país no quiere. Y eso hay que cambiarlo. Y la manera de cambiarlo es cambiando aquellas cosas que no sirven. El enfrentamiento, el insulto, la cosa personal. Podemos discrepar, tú puedes creer que la mejor ruta es esta y yo que la mejor ruta es esta y sobre esa ruta discutimos, pero no llevamos esto al plano denigrante del insulto, ¿no? O atribuirte, como pasa con la primera entrevista que presentaste de una congresista, atribuirte cosas que no son verdad pensando que la gente no se va a defender, ¿no? O sea, ya bastante mugre hay en Twitter y en gente anónima, escondida en trolls, insultando a diestra y siniestra, como para que encima te tengas que quedar callado cuando hay cosas que son falsas y que además no le sirven para nada al país. Hablando, Marisol, de cosas que se te atribuyen, hay una bola que viene rodando con fuerza en internet de la que no quería dejar de preguntarte. Por favor. Se dice que mientras ocupaste la cartera de justicia, le regalaste un inmueble a una de las personas indultada por la Comisión Lanciers, que fue quien mató a María Elena Moyano. Mira, yo... Y es, digamos, es de alto calibre. Te agradezco la pregunta muchísimo porque me permite pedirles a las personas que han visto esa información que me digan quién la firma para denunciarlo penalmente, porque es calumnia, difamación. Lo que pasa es que he entrado a redes y no hay nadie que se atribuya, que diga yo lo digo, porque claro, es mentira, es absolutamente falso. Yo tengo el orgullo de haber sido la persona que puso en evidencia el caso Soras y gracias al cual, exponiendo mi vida, no salieron Marta Guatay y Liendo en su momento y se quedaron presos por el tiempo que se quedaron presos, porque se judicializó Soras y por eso tuve que ir a Soras, averiguar y a verificar que era verdad que Quispe Palomino era la clase a los 17 años,
de persona que fue, asesinando a 117 personas a machetazos y a pedradas. He acompañado al alcalde de Comas, hasta ya dejando de ser congresista y dejando de ser ministra, hasta el último día, para que termine con esa barbaridad que era, con esa afrenta a las víctimas, que era el mausoleo de Comas. A mí me pueden acusar de cualquier cosa, menos de proteger o defender terroristas, que soy la primera que considera que deben estar todos presos y que debemos hacer una legislación suficientemente clara y suficientemente dura como para no darles margen. ¿Pero de qué se trató esto? Para que la gente lo revise y lo coteje, por favor, que esa información está. Esta fue la Comisión Lancier. La Comisión Lancier la hizo el presidente Fujimori. El presidente Fujimori crea una comisión porque hace conciencia que mucha gente que había sido sindicada por terrorismo era lo que se conoce en Colombia como el falso positivo. Es decir, nunca fue terrorista y su vecino por quedarse con sus vacas o porque era una forma de feminicidio también, o por lo que fuera, lo sindicaba como terrorista, lo metían a la cárcel y luego se demostraba, cuando ya había estado sentenciado por jueces sin rostro, que no había sido terrorista. Y entonces el presidente Fujimori nombra como su representante al padre Lancier. Y comienzan a revisar algunos procesos que ponían en evidencia que la persona no había sido terrorista. Esto sigue durante todos los presidentes y con todos los ministros de justicia, por supuesto eso incluye a Toledo, a Alan García, a todos, y les dan un terreno, nunca casas, un terreno a los indultados del padre Lancier y al segundo grupo que se indulta en la época de Toledo. Ahora, esos indultados operando bajo la premisa de que eran inocentes. Ah, por supuesto, pero no existía otra forma que el indulto porque ya estaban sentenciados. De acuerdo. Entonces no existía una cuarta instancia, en fin, fue una manera de resolver un problema real que a mí no me parece la mejor, pero fue una manera de hacerlo. Y como reparación, el Estado les dio un terreno. Te estoy hablando de hace 20 años, viven ahí hace 20 años. En la época del gobierno de Alan García, por eso es que después los apristas dejaron de atacarme, Alan García firma un decreto supremo con la doctora Rosario Fernández en el cual se regulariza la propiedad del terreno. Las casas las construyó cada quien en la medida en que pudo. Entonces de posesionarios a propietarios. Pero el error de ese decreto supremo es que decía que todos juntos tenían que regularizar la propiedad. Tú eres abogado y quienes han tenido esta situación lo saben, que 200 personas firmen una escritura pública es imposible, pues no es que moría uno, la sucesión intestada no se hacía nunca. Y con eso tenías un montón de problemas reales para el tema de agua, de luz. Entonces cuando yo llegué, además yo soy notaria, si algo sé es regularización de propiedad. Dije, oye, esto no puede ser, es una barbaridad, porque además, si alguno de esos 200 hubiera cometido algún delito, no por el que fue indultado, sino otro delito, o estuviera vinculado o procesado, no lo puedo sacar del grupo. La ley, todas las reglas, todas las leyes que hablan de víctimas en este país, todas dicen, para ser considerado víctima no puede ser terrorista ni estar siendo procesado por terrorismo. O sea, se elimina la presunción de inocencia, cosa que me parece bien. Disculpen, pero me parece bien, porque se pondera, sí, ¿no? Un caso especialmente sensible, ¿no? Se pondera además, ¿no? Y el riesgo que significa un terrorista frente a la garantía de la presunción de inocencia se adopta. Si no lo voy a sancionar, simplemente no lo dejo enseñar en un colegio. Protejo a la sociedad del riesgo de un terrorista. Y entonces lo que yo dije fue, y lo evaluamos con un grupo muy grande de técnicos, si dejamos que esto siga así, primero, nunca se va a resolver, primero, y segundo, si se resolviera, porque somos muy eficientes y los logramos organizar, podría colarse alguno que haya sido procesado. Si en cambio yo individualizo cada caso, lo individualizo, ahí no pasa nada. Al individualizarlo, antes de firmar el ministro, verificará que no hay ningún proceso pendiente. Y eso es lo que se hizo, eso es todo. Eso es todo. En su momento, una gran amiga mía con la que hemos trabajado, hemos hecho marchas, digamos, que es la hermana de Marilena Moyano, Marta Moyano, hizo un comentario sobre que se estaba regulando esta titulación. Después ya eso quedó absolutamente aclarado y es una mujer que yo respeto mucho y a Marilena, por supuesto, muchísimo más por todo lo que significó para el Perú. O sea, ¿quién no? Entonces, esto era lo que te decía cuando hablábamos del Twitter, ¿no? Si yo descubro quién es la persona que origina todo esto, lo denuncio penalmente. Pero se esconden tras el anonimato, ¿no? Ahora, hay que salir y explicar cuantas veces sean necesarias porque uno le debe al país que ha representado, yo como ministra y luego como congresista y como ministra, todas las explicaciones. Se tiene que molestar, Mijael. Y le debes además a tu país aportar en lo que puedas para que sea un mejor país. Porque nadie está libre de que lo que ha pasado en San Juan del Lurigancho nos pase ahora en la puerta de nuestra casa y un mínimo de solidaridad
para que las cosas mejoren, detectar qué pasó y por qué eso sucedió para que quien lo permitió se vaya a la cárcel, que es donde tiene que estar, si fue un hecho fortuito o hubo un mal uso en los tubos, y ahí habría que sancionar. Entonces yo creo que en este país está todo por hacerse, Mijael, y me parece que lo que le debemos al país es el compromiso de sacarlo adelante. Bien, Marisol, te agradezco muchísimo. Muchas por haber gracias a venido. ti Ha sido un también. gusto conversar. Espero que regreses pronto. Por supuesto, y para lo que sea Y para reforma de hablar de un justicia, montón de cuenta otros conmigo. temas. Cuenta De conmigo. reforma en justicia será la próxima invitación sin ninguna duda. Muchas Perfecto, gracias. muchas gracias a ti. Hacemos un corte comercial, señores, y regresamos con Maritza García, que perdimos la entrevista con ella la semana pasada porque perdió el avión, pero ya está aquí con nosotros para hablar de la nueva bancada de Cambio 21 y sobre Kenji Fujimori. No se muevan. Observar de cerca al consumidor, analizando con disciplina y creatividad, es clave para innovar. Eso aprendí en la UPC. Soy Truelani Guerra, egresada de Administración y Marketing, y trabajo en P&G Baby Care